Hola, pues bueno, vamos a continuar con la clase. Ahorita les voy a platicar sobre lo que son los comités de monitoreo de datos. De acuerdo a lo que dice la FDA, que es la Guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos para patrocinadores de ensayos clínicos, bueno, viene que el establecimiento y funcionamiento de comités de monitoreo de datos de ensayos clínicos es un grupo de personas con experiencia pertinente que revisa periódicamente los datos que se van acumulando de uno o de más ensayos clínicos en curso. Por otro lado, también tenemos la guía de la FDA que nos explica además que el Comité de Monitoreo de Datos informa al patrocinador acerca de la seguridad continua de los sujetos del ensayo y los que todavía no han sido reclutados para el ensayo, en virtud de que se puede hacer, pues se puede parar un protocolo antes de tiempo por cuestiones de seguridad. Entonces, por eso se habla de los que aún no han sido reclutados para el ensayo, así como la validez continua y el mérito científico del ensayo. Este comité de monitoreo de datos es independiente de la auditoría y de los auditores que ellos van a hacer otra clase de evaluaciones, ¿no? Evalúan los procesos y que se esté llevando todo a cabo en tiempo y forma. El comité de monitoreo de datos es diferente en virtud de que solamente se dedican a evaluar los resultados de, digamos, los análisis interinos del resultado del estudio o de los outcomes, si son varios que se tienen en el estudio, y así poder identificar pues el curso que está siguiendo el ensayo clínico. La guía de la Conferencia Internacional sobre Armonización, que es pues, sobre la que hemos estado platicando todo este tiempo, la ICH, sobre buenas prácticas clínicas y sobre principios estadísticos para ensayos clínicos, define estos comités de monitoreo de datos, que también se les puede llamar juntas de monitoreo de datos y seguridad o comité de monitoreo. La ICH lo define como un comité de monitoreo de datos independiente que puede ser establecido por el patrocinador para evaluar a intervalos, ¿no? Cada cierto tiempo el progreso de un ensayo clínico, específicamente los datos de seguridad y los criterios de valoración de la eficacia que sean críticos. Queremos saber, antes de terminar el estudio, si en ciertos momentos pues se está observando alguna tendencia. Y esto es con el fin de recomendar al patrocinador si continuar con el estudio, modificarlo o en dado caso de que haya muchos problemas de seguridad, por ejemplo, detener un ensayo. Es importante también señalar que el Comité de Monitoreo de Datos tiene una función de asesoramiento para el patrocinador del ensayo, no es una función ejecutiva, sino es simplemente una asesoría para evaluar cómo se están comportando estos datos. Y va a depender del patrocinador si decide aceptar o no las recomendaciones del comité de monitoreo. Como les destaqué anteriormente, el comité de monitoreo de datos debe de ser independiente del patrocinador del estudio. Y esta independencia de que el comité de monitoreo de datos sea completamente ajeno al patrocinador, pues permite que este comité pueda hacer recomendaciones creíbles y objetivas a los patrocinadores y va a permitir también que los patrocinadores tomen decisiones sobre el estudio de manera no sesgada, ¿no? Por tener el conocimiento de los resultados interinos o provisionales del estudio, cómo va el mérito del ensayo y para asegurar también que se mantenga el equilibrio clínico que en Estados Unidos se le llama Clinical Equipoise. Ahorita les platico un poquito más sobre lo que es el Clinical Equipoise, pero eso es súper indispensable. Asegurar que se siga manteniendo este Clinical Equipoise durante el ensayo y monitorear el reclutamiento de participantes, el cumplimiento del protocolo y la calidad de los datos. ¿Qué es Clinical Equipoise? ¿Qué es lo que les acabo de mencionar? Cuando nosotros hacemos un ensayo clínico, tenemos que tener una duda genuina. Tiene que haber falta de certeza sobre si un tratamiento es mejor que otro. Si nosotros de antemano tuviéramos certeza sobre los resultados, ¿no? Si supiéramos de antemano que un tratamiento va a ser mejor que otro, sería antiético realizar ese estudio porque estaríamos privando del mejor tratamiento a uno de los dos, sí, a uno de los dos grupos. Cuando tenemos un análisis interino y se evalúa la potencia que tenemos para poder
decir que un estudio está teniendo problemas de seguridad o que la eficacia ya está comprobada, aun cuando no se haya completado el tamaño de muestra, es muy importante porque si ya sabemos con un tamaño de muestra inferior al que se había planteado inicialmente, que uno de los dos tratamientos es muy superior al otro, entonces ya no se está manteniendo este principio de equilibrio clínico o de clinical equipoise. Ya sabemos antes de terminar el estudio que un tratamiento es mejor que el otro y sería antiético privar del mejor tratamiento a los participantes que todavía ni siquiera han ingresado en el estudio. Em, no siempre se tienen comités de monitoreos de datos, ¿no? Hay algunas pautas para que nos dan, que nos dicen cuándo se debería de incluir un comité de monitoreo de datos en una investigación. Y bueno, pues para los estudios que evalúan nuevos medicamentos, productos biológicos o dispositivos, porque acuérdense que no nada más estamos hablando de medicamentos, los patrocinadores deben de monitorear el estudio de acuerdo, ¿no? Para otros tipos de estudios se recomienda considerar los siguientes aspectos al determinar si se debe formar o no un comité de monitoreo de datos, como por ejemplo, ¿qué tanta preocupación se tiene sobre la seguridad en el estudio? La practicidad de tener revisiones del comité de monitoreo de datos y si un comité de monitoreo podría ayudarnos a asegurar la validez científica del estudio. Existen situaciones en donde no es necesario tener un comité de monitoreo de datos, ¿no? Por ejemplo, si estamos comparando dos sustancias que sabemos que son muy inocuas, ¿no? Por ejemplo, dos tipos de fibra, ¿no? Para mejorar la digestión. O dos tipos de multivitamínicos, pero que no tenga ninguna sustancia nueva, simplemente sea una marca contra otra marca, por ejemplo. O cuando el tamaño de muestra es pequeñito y en realidad no valdría la pena hacer un análisis interino, porque solamente se van a reclutar poquitos participantes. Es en algunos casos en donde pues no valdría la pena realizar o contar con un comité de monitoreo de datos. Hay una revisión de la literatura que fue realizada por Seitz y sus colegas que encontró que se recomienda tener un comité de monitoreo de datos cuando los ensayos tienen cualquiera de las siguientes características que les voy a mencionar. Por ejemplo, ensayos sobre temas de alto perfil que son un foco de preocupación de la comunidad, que se utilizarán para buscar la aprobación regulatoria o que probablemente vayan a afectar profundamente la práctica clínica. Ensayos que tengan pues problemas serios de seguridad, riesgos desconocidos, porque a lo mejor no siempre estamos hablando de un ensayo clínico fase 2, ¿no? Digo fase 3. Puede ser que tengamos un fase 2 en donde no tengamos tanta información sobre los riesgos. Dado que son desconocidos, pues se tiene que estar haciendo análisis interinos para identificar si hay riesgos para los participantes. O, por ejemplo, que se implementen en poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, que se incluyan pacientes que tengan alguna enfermedad psiquiátrica y que estén en algún periodo de actividad de su enfermedad. O ensayos en los que se necesite un seguimiento que sea independiente debido a alguna asignación de tratamiento doble ciego o algún seguimiento que sea a largo plazo y pues sí valga la pena hacer una evaluación de la seguridad y la eficacia de ese fármaco o porque la empresa patrocinadora no tiene algún procedimiento operativo estándar y se quede en duda la seguridad y la eficacia del producto sobre los participantes. Ahora, la contraparte es cuando no es necesario que haya un comité de monitoreo de datos. Por ejemplo, ¿no? Ya medio lo mencioné antes, pero por ejemplo, cuando son de corta duración, pues porque no puede ser factible convocar a un comité de monitoreo de datos de manera oportuna para revisar los datos, porque cuando se les convoca y empiezan a hacer el análisis, pues ya se terminó el estudio. Para los ensayos con riesgos conocidos y que son mínimos, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos comparando paracetamol contra ibuprofeno. Para los ensayos en los que el objetivo es demostrar principios biológicos en las fases iniciales de los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, fase 1 y para ensayos sobre cuestiones administrativas o de comportamiento, porque existen ensayos clínicos que no necesariamente van a incluir fármacos.
Por lo tanto, pues no tendría ningún sentido convocar a un comité de monitoreo de datos porque se estaría a lo mejor trabajando sobre alguna terapia psicológica o alguna otra situación que no se considera necesario convocar a un comité de monitoreo de datos. La mayoría de los pacientes psiquiátricos, pues sí van a ser considerados una población vulnerable. Entonces, se dice que todos los estudios que incluyen a pacientes psiquiátricos deben necesariamente tener un comité de monitoreo de datos, porque son poblaciones de alto riesgo. Por lo que según las recomendaciones que les acabo de dar, pues la mayoría de los estudios que involucran a pacientes psiquiátricos deben de tener este comité de monitoreo de datos. También se recomienda que los investigadores de enfermedades psiquiátricas consideren los siguientes aspectos, que ahorita les voy a mencionar, que están relacionados con el riesgo potencial para los participantes al decidir si designan o no un comité de monitoreo de datos para el estudio, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en consideración la sintomatología de los trastornos psiquiátricos en estudio. Por ejemplo, si hubiera ideas suicidas en pacientes con depresión, ¿no? Las características del tratamiento, por ejemplo, qué efecto farmacodinámico pudiera tener un medicamento, el entorno de la investigación, por ejemplo, si los investigadores que fueron invitados por parte del patrocinador, ¿no? Del sponsor, pues son investigadores que no tienen mucha experiencia, a lo mejor tienen muchas ganas, pero no tienen suficiente experiencia, pues sí sería importante tener un comité de monitoreo de datos porque esa falta de pericia o esa falta de experiencia pudiera llevarnos a algún error y se necesitaría estar monitoreando los datos. La falta de información sobre la población de estudio, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos información sobre si hay algún potencial abuso de sustancias que no nos estén reportando los participantes y que a lo mejor puede generar alguna interacción con el medicamento o pues acuérdense que los eventos adversos que se presentan en los estudios son todas aquellas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Desde que si se rompió el dedo chiquito porque se pegó con la pata de la cama o cualquier situación que sea desencadenada, ¿no? Por ejemplo, por el abuso de sustancias o la falta de información sobre el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se utilizan intervenciones novedosas que no se tiene mucha información sobre ese tratamiento, pues vale la pena tener un comité de monitoreo de datos. Ahora, la diferencia en las responsabilidades de los comités de seguimiento de datos o comités de monitoreo de datos y los comités evaluadores que en general ustedes lo pueden encontrar en los documentos internacionales como el IRB, como en Estados Unidos, que para nosotros es el conjunto del comité de investigación y el comité de ética, y cuando corresponde, el comité de bioseguridad. Hay diferencias para que no se confundan sobre cuál es el rol de uno y cuál es el rol de otro. Bueno, entonces, estas juntas de revisión institucional, el IRB, como se conoce en otros lados, que en nuestro país es el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Investigador, el científico, pues tienen también la responsabilidad de monitorear la seguridad de los participantes del ensayo en sus instituciones, pero no de la misma manera, o sea, no funcionan como un comité evaluador. En virtud de que ambos son comités, pues puede haber ciertas confusiones. Pero los patrocinadores de los ensayos clínicos están obligados a enviar informes periódicamente al Comité de Ética o el IRB, como le conocen en otros lados de la institución, en donde se le informa una lista de los eventos adversos graves que se producen en los participantes del ensayo. Y bueno, también se le avisan los eventos adversos nada más que de manera semestral, ¿no? Los que no se consideran graves. O dependiendo de la institución, a veces hay instituciones que lo piden de manera anual. Pero digamos que en general se les entrega un resumen a estos comités, ¿no? De fueron tantos los eventos adversos y pues en general eso es lo que sucede, no se les entregan las bases de datos. Esta información que se les entrega en los informes no tienen la información sobre si, porque no se abre el ciego, vaya. No se les dice a qué grupo pertenecen, por ejemplo, sino nada más se les informa
que hubo tales eventos adversos en tal fecha, cuál fue la evolución de cómo se resolvió ese evento adverso y hasta ahí queda. Entonces ellos no van a tener la información suficiente para poder hacer un monitoreo estricto de lo que significa hacer un análisis interino. Además de que los comités de ética y de investigación, pues, vaya, no tienen suficiente apoyo en cuanto a staff para poder hacer un análisis completo, ¿no? Y además que no tienen la información sobre los brazos, los resultados en cada uno de los brazos. Y pues bueno, de esa manera pues no pueden evaluar los riesgos de seguridad que se asocian a un tratamiento específico en el ensayo clínico. Por lo tanto, pues bueno, es valioso contar con los comités de monitoreo de datos porque van a proporcionar esta información complementaria importante sobre seguridad y sobre eficacia de una intervención que se le tiene que informar al comité de ética y al comité de investigación. Bueno, hay que confundirnos porque tienen diferentes funciones y el comité de ética no es el responsable de estar haciendo los análisis estadísticos para evaluar si la intervención, una de las intervenciones, pues o las dos intervenciones están resultando con problemas de seguridad. Los comités de evaluación de datos o comités de monitoreo de datos, pues bueno, tienen la capacidad para hacer recomendaciones apropiadas sobre la seguridad de los participantes y la integridad del ensayo va a depender de los miembros de este comité. ¿No? Si el comité recomienda que se pare el estudio o recomienda que continúe, bueno, pues el patrocinador y el investigador van a decidir si continúan, pero será con base en ese análisis interino o en los análisis interinos que haga el comité de monitoreo de datos. Y ellos pues son designados por el patrocinador o por el comité directivo del ensayo clínico. Es importante considerar estos factores que les voy a mencionar cuando se seleccionan a los miembros de los comités de monitoreo. Tienen que tener experiencia relevante en ensayos clínicos relacionados, también experiencia en servir en comités de monitoreo de datos previos y es bien importante tener ausencia de conflictos de intereses económicos o intelectuales, ¿no? Por ejemplo, tener una opinión muy sólida sobre la intervención del estudio, por ejemplo, si hay un líder de opinión que esté muy a favor o muy en contra de algún tratamiento, pues esa persona no puede formar parte de un comité de monitoreo de datos. O alguien que trabaje en que reciba tal vez, eh, honorarios por ser asesor o que tenga algún conflicto de intereses que pueda minar su objetividad, pues no es recomendable que personas que tengan esta clase de conflictos de intereses, que pueden ser, como les comento, económicos o pueden ser simplemente intelectuales, por tener una postura muy firme a favor o en contra de algo. Y según la necesidad de los ensayos, pues los miembros del comité de monitoreo de datos suelen incluir médicos, por supuesto, porque se tiene que tomar en consideración seguridad y eficacia, pero es muy importante también que se incluya al menos un bioestadístico con experiencia en ensayos clínicos y análisis de datos provisionales, porque se tienen que correr análisis estadísticos para identificar si hay diferencias estadísticamente significativas que los médicos identificarán como clínicamente significativas o no. Y el tamaño del comité de monitoreo de datos va a variar, ¿no? Esto ya también creo que Pili nos ha comentado, que hay al menos 3 miembros, es lo más común, mínimo 3 miembros, pero por supuesto que puede ser más grande este comité, porque estudios de investigación que tienen muchísimos participantes o que son muy complejos, pues obviamente van a requerir mucho más trabajo, un seguimiento más detallado, mayor cantidad de análisis intermedios, análisis de mayor cantidad de variables o análisis más complejos. Por lo tanto, pues puede ser mucho más grande que eso. En cuanto a los aspectos operativos de los comités de evaluación o monitoreo de datos, se recomienda que cada comité establezca un estatuto específico del ensayo como procedimiento operativo muy claro, no tener como sus propias reglas. Y este estatuto del comité generalmente va a incluir información sobre, por ejemplo, el horario y el formato de las reuniones del comité, así como los comités de ética, pues también los comités de monitoreo de datos tienen sus reuniones, tienen que discutir sobre el formato y la presentación de los datos del ensayo, quién tendrá acceso a los datos intermedios,
quiénes pueden asistir a la totalidad o a parte de las reuniones del comité de monitoreo. Se discute sobre los procedimientos para evaluar los conflictos de intereses y sobre el calendario de presentación de los informes intermedios, ¿no? ¿En qué momento se van a estar presentando estos informes? Porque estos informes van a ser muy importantes para la toma de decisiones. El contenido vaya, cuando se tiene un monitoreo, se tiene que entregar una carta en donde se dé pues el resultado de estos análisis. Y bueno, pues ese contenido de la carta o del formato o del informe también tiene que determinarlo el comité de forma previa, ¿no? ¿Qué es lo que va a incluir ese informe de resultados? Y todo esto se tiene que poner en el estatuto, que van a ser como las reglas del juego de los comités de monitoreo de datos, y pues la agenda, ¿no? La frecuencia de las reuniones, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa. Y bueno, pues pudiera ser también beneficioso incluir a representantes de los patrocinadores del ensayo en las reuniones del comité de monitoreo para que los miembros del comité puedan obtener información de las personas que están en contacto directo con el desarrollo del proyecto de investigación. Eso no quiere decir que esas personas vayan a meter mano al análisis estadístico. Simplemente, pues son personas que nos van a poder proporcionar información en caso de que queden dudas de algunos datos. Y para mantener la confidencialidad de los resultados del análisis interino o intermedio, es posible que las reuniones tengan como diferentes códigos, ¿no? A lo mejor hay reuniones abiertas en donde pueden participar personas que están involucradas en el desarrollo del estudio y reuniones cerradas en donde a lo mejor se va a discutir porque se abrió este comité, pues sabe a qué grupo pertenece cada uno de los participantes que a lo mejor tuvo eventos adversos y si las personas que forman parte de la investigación, que están en contacto directo con los participantes, escuchan algo de esta información, pues bueno, se va a invalidar, por lo tanto tendrían que ser consideradas juntas cerradas, ¿no? O reuniones cerradas en donde solamente el comité de monitoreo sin ningún miembro que no esté, que no sea totalmente ajeno al proceso de la investigación esté presente. Se permite la asistencia del patrocinador en las sesiones que son abiertas, durante las cuales se van a discutir los datos de los resultados que no son confidenciales, ¿no? Por ejemplo, cosas que él ya sabe, como la velocidad con la que se está reclutando, o por ejemplo, las características iniciales, ¿no? El cuadro 1 que se presenta en los artículos, el promedio de edad, el promedio de tiempo de evolución de la enfermedad, todo lo que vendríamos, todo lo que veríamos en la tabla 1 de cualquier ensayo clínico. Pero se desaconseja la asistencia del patrocinador en las sesiones cerradas, pues porque se van a discutir comparaciones de tratamiento no cegadas, ¿no? Y se trata de que el patrocinador también continúe cegado. Si los representantes de los patrocinadores están presentes durante las sesiones cerradas, pues entonces el comité debe de tener algunas sesiones ejecutivas en donde se discutan estos temas en las que solamente estén presentes los comités, los miembros del comité que no tengan nada que ver con el patrocinador. En cuanto a, continuando con los aspectos operativos de los comités de monitoreo de datos, es importante tener un acuerdo previo sobre el formato de los informes analíticos que el patrocinador va a proporcionar al comité. ¿No? El patrocinador puede proporcionar una plantilla para la presentación, un template para la presentación de los datos en la reunión inicial del comité. Y luego, después de discutirlo con los miembros de este comité, pues bueno, puede revisar este formato y se hace pues algunos cambios que funcionen para que el comité pueda presentar sus resultados. Sin embargo, las planillas de informes pues, pueden cambiar también durante el progreso del ensayo según las necesidades del estudio. Acuérdense que hay veces que se hacen enmiendas a los protocolos de investigación, entonces eso también es como un proceso dinámico que puede ir cambiando si cambiaron las necesidades del estudio. Lo que sí es un hecho es que los comités deben de tener, estos comités de monitoreo de datos van a tener acceso a las asignaciones de tratamiento no cegadas,
¿no? Ellos sí saben cuáles son los participantes que están en un grupo y cuáles son los que están en otro grupo, porque las decisiones de seguridad pues pueden depender de estos eventos adversos que se observen, si están en el grupo de intervención o en el grupo control. Entonces, como ellos son los que son los designados de evaluar la seguridad y la eficacia por medio de estos análisis interinos, tienen que saber, vaya, se abre, con ellos está abierto el ciego. Idealmente, los estadísticos independientes que trabajan en el comité de monitoreo de datos no van a estar involucrados en la gestión del ensayo, no van a ser los mismos que a lo mejor generaron la tabla de aleatorización, no van a tener ninguna relación con el patrocinador del ensayo para que realmente sea un comité que sea completamente válido. Pero bueno, eso es lo ideal, ¿no? Nada más que en algunos de los casos, pues sí, hay limitación de recursos y de personal y puede existir la situación en donde realmente eso sea imposible de realizar por el costo económico que implica tener tanto personal. Entonces, bueno, es posible que a lo mejor el estadístico, pues sí forme parte de la plantilla a lo mejor del patrocinador, pero pues tiene que tener un código de ética e integridad para pues saber separar y mantener la confidencialidad de lo que no se deba de revelar. Los estadísticos que realizan el análisis intermedio pues suelen ser los principales estadísticos que participan también en la parte del diseño y en la gestión del ensayo. No, idealmente no debería de ser así, pero en algunos casos pues no queda de otra por cuestiones de recursos. Por un lado, pues puede ser obviamente ventajoso que estos estadísticos pues están familiarizados con el proyecto de investigación e inclusive pues para ellos va a ser más fácil la interpretación de los datos de alguien completamente ajeno que llega a analizar unos datos de un protocolo que no conoce. Nada más que hay que estar conscientes de que el conocimiento de estos resultados del análisis interino o intermedio pueden afectar potencialmente las decisiones de parar un estudio o de continuar. Otra preocupación es que los estadísticos que realizan el análisis intermedio, independientemente de si son los estadísticos que participaron en la generación del protocolo de investigación, pues como les comentaba, suelen ser empleados del patrocinador. No, pero si el comité de monitoreo de datos implementa procedimientos que sean rigurosos en cuanto a lo operativo, está muy bien definido su rol para realizar este monitoreo intermedio que asegure la confidencialidad de los resultados. A lo mejor el estadístico nada más sabe cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2, corre los análisis, pero sigue sin saber cuál es el fármaco 1 y cuál es el fármaco 2. Entonces, estos datos pasan a manos del resto de los miembros del comité que no son empleados por el patrocinador. Y bueno, de esa manera se pueden mitigar estos posibles sesgos y preservar la integridad del ensayo clínico. Los protocolos de estudio suelen incluir descripciones de análisis intermedios planificados, ¿no? O sea, cuando estamos revisando el protocolo de investigación, estamos acostumbrados a leer nada más como el análisis final, pero se puede incluir también el plan de análisis interino, ¿no? Decir, cuando se junte el 30% de la muestra, se va a correr este análisis. Cuando se junte el 60% de la muestra, se va a correr este análisis. Y eso es correcto y debería de formar parte de los ensayos clínicos controlados, o sea, los protocolos de ensayos clínicos controlados. Para ayudar a reducir el sesgo potencial que se presentan en los estudios de investigación, principalmente en los ensayos clínicos, el plan para el tiempo y el contenido del análisis intermedio debe de finalizarse antes de que se lleve a cabo el primer análisis de resultados no cegados. Y los planes de análisis interinos suelen contener descripciones de cuándo se realizarán los análisis según la tasa de acumulación de información, ¿no? Cuando, como les comentaba, cuando tengamos el 50% o el 30% o el 70%, en el tiempo cronológico también, ¿no? Se van a analizar los datos en febrero, en junio, en noviembre. O pueden tener algunos otros criterios. Es importante considerar el posible error tipo 1, ¿no? Que es el del inflado, el error de concluir un hallazgo significativo donde en realidad no hay uno, estamos inflando el resultado. Cuando se planean pues efectos del tratamiento que sean muy grandes o que esperamos que ese efecto sea muy grande.
Una forma de corregir este problema, pues, es hacer una estimación previa de la magnitud del efecto necesario para justificar la interrupción anticipada del estudio, porque el estudio está mostrando fuertes efectos del tratamiento. Si es apropiado, el plan de análisis intermedio pues también podría contener criterios para detener el ensayo antes de tiempo debido a que tampoco no está sirviendo, ¿no? Puede ser que el análisis intermedio concluya que es poco probable que ocurra el efecto en el tratamiento que se está buscando establecer. No vamos a ver cómo, o sea, cómo van pintando las cosas, no se vislumbra que vaya a haber ningún efecto, no van a cambiar las cosas. Entonces, también por falta de utilidad se puede parar un estudio. Porque si los sujetos de investigación que están en uno de los dos grupos no están teniendo el efecto deseado, pues también sería antiético continuar con ese tratamiento cuando hay uno mejor, ¿no? Que es el tratamiento estándar. Bueno, en resumen, vamos a decir que establecer un comité de monitoreo de datos debidamente calificado nos puede ayudar a garantizar la seguridad de los participantes del ensayo y a mantener el equilibrio de clínico o el clinical equipoise que se los mencioné, ¿no? Como la incertidumbre genuina, que haya realmente una duda sobre si algo sirve o no sirve. Y esto se hace mediante la revisión continua de los datos de seguridad y de eficacia. Principalmente el objetivo es evaluar seguridad porque no queremos hacerle daño. No recuerden que lo primero es no dañar, pero también es importante identificar la validez científica de los datos y la integridad del ensayo. Entonces, bueno, pues ya conocen un poco cuál es el trabajo de los comités de monitoreo de datos, pero hay como otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Hay un estudio bueno, un artículo que se llama The Dangers of Stopping a Trial Too Early, que me parece a mí un estudio muy interesante y vamos a hacer un ejercicio. Necesito que nos detengamos un momentito y lean este artículo y hagan un breve ensayo sobre su postura. Después de tener en mente lo que les acabo de platicar de los comités de monitoreo de datos y su trabajo al evaluar la seguridad y la eficacia, y tomando en consideración lo que van a leer en este artículo de The Dangers of Stopping a Trial Too Early, me gustaría que tomaran un momento para reflexionar sobre su propia postura, qué piensan acerca de parar un estudio antes de tiempo, ¿no? Si se planteó en el protocolo que se iba a dar seguimiento por 18 meses y al mes 12, por un análisis interino, se decide parar el estudio de manera prematura porque los resultados pues, son abrumadores y resulta ser que el fármaco experimental es mucho mejor. ¿Cuál es su postura? Me gustaría leerla aquí en este ensayo que les voy a pedir que me envíen. Y pues bueno, aquí paramos este tema de los comités de monitoreo de datos y les voy a hacer un siguiente video en el que estemos hablando acerca de la relación entre la industria y el gobierno, ¿no? Principalmente de las empresas y COFEPRIS, ¿no? Principalmente, aunque hay otros actores que intervienen. Nos vemos.